Una función real de variable real es una aplicación de un subconjunto D, que llamaremos dominio, contenido en R, es decir, un subconjunto de los números reales que toma valores reales también. Y se suele escribir así: f toma valores en un conjunto D, como decimos, contenido en R, y sus imágenes también son números reales. Pero cuando decimos aplicación, quiere decir que cada punto del dominio tiene una sola imagen y se llama f de x a la imagen de ese punto, es decir, lo que vale la función en ese punto. Y eso nos va a dar el conjunto imagen, que es el conjunto rango, es decir, todos los valores que puede tomar la función. Fijaros, la imagen de f se llama dominio de una función de a todos los valores reales que puede tomar la variable x para que la función f de x exista, o lo que es lo mismo, para que f de x sea un número real. Matemáticamente se escribe así: D es el conjunto de los x pertenecientes a R, tal que verifica que existe un y perteneciente a R, es decir, existe un número real tal que y es igual a f de x. Es decir, serán todos los números reales tal que su imagen pertenece a los números reales también. El rango, ¿qué sería? Pues los valores que puede tomar esa función, es decir, los f de x de los que estamos hablando. El dominio hace referencia al eje x, la variable independiente, e y. ¿Por qué se le llama variable dependiente? Porque la y depende de x. Dependiendo de lo que valga x, y tomará uno u otro valor. Vamos a calcular el dominio de varias funciones bastante básicas. Bien, fijaros, ejemplos muy sencillos del cálculo del dominio de una función. Entonces, si me dan la función y igual a 1 entre x y me piden que calcule el dominio, solo tengo que pensar para qué valores es posible que no pueda realizar esa operación. Me voy a encontrar problemas siempre que tenga que dividir, siempre que tenga que hacer la raíz cuadrada y siempre que tenga que hacer el logaritmo. Da igual que sea logaritmo neperiano o de cualquier otra base. Entonces, ¿por qué me puedo encontrar problemas ahí? Porque sabemos que no puedo dividir por qué número, por 0, ¿verdad? Entonces, si entiendo lo que es el dominio es el conjunto de puntos de números reales para los cuales puedo efectuar la operación. Con lo cual, en este caso, sin hacer ningún cálculo, el dominio serían todos los números reales, excepto ¿cuál? El 0, porque no puedo dividir por 0. Ahora, eso hay que escribirlo, y el procedimiento es el siguiente. El primer paso, siempre que tengáis una división, lo que tenéis que hacer es coger el denominador e igualarlo a 0. En este caso, como veis, directamente ya me da x igual a 0. Y el siguiente paso, lo que hago es escribir: el dominio son todos los números reales, excepto el 0. Y da igual la expresión que yo tenga en el denominador. El procedimiento es el mismo. Lo que tengo que hacer es averiguar cuándo ese denominador es 0. Es decir, cojo todo el denominador, en este caso es x menos 2, lo igualo a 0. Resuelvo esta ecuación, me queda x igual a 2. Y ahora pienso, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo sustituya x igual a 2 aquí, me va a dar 2 menos 2, 0. Y 1 entre 0 no se puede hacer. Y ahora pienso, ¿ese punto es del dominio? No es del dominio. Y además es el único, porque he averiguado que es el único que verifica esto. Si fuera una ecuación de segundo grado, me podría dar hasta 2 soluciones. Si fuera una ecuación de tercer grado, tendría que aplicar Ruffini y averiguar cuáles son todas esas soluciones. Y todas esas soluciones no serían del dominio. Es decir, el dominio es todos los números reales, excepto aquellos que hacen el denominador 0. En este caso, 2. Si tenemos raíces es algo muy parecido. Si yo tengo una raíz cuadrada, yo solo puedo hacer raíz cuadrada en números reales, estamos hablando de números ¿qué? Positivos o incluyendo el 0. Todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. En este caso, el dominio es directamente todos aquellos números para los cuales puedo hacer la operación. Es decir, para aquellos que son mayores o iguales que 0. Y tengo que escribirlo en forma de intervalo, es decir, son todos los números desde el 0 hasta el más infinito. Cerrado en el 0, ¿por qué? Porque incluye el 0, puedo hacer la raíz cuadrada de 0. Ya podéis ir pensando que si yo tuviera 1 entre raíz de x, el dominio no sería cerrado aquí, puesto que x cuando vale 0, ¿qué ocurriría? Que me quedaría 1 entre 0. Se puede hacer la raíz, pero no se puede dividir. No podemos incluir aquello que haga 0 la raíz. Y en los logaritmos pasa algo parecido. En este caso, todo lo que está dentro del logaritmo tengo que resolver la desigualdad x menos 3
mayor que 0, no mayor o igual que 0, porque no puedo hacer el logaritmo de 0. Entonces resuelvo esto y me queda x mayor que 3, insisto, estamos viendo ejemplos muy sencillos, y lo que me queda es que el dominio será los números de 3 hasta el más infinito. Y he dejado esto para el final para que me digáis, ¿abierto o cerrado? Abierto porque no incluye el 3. El 3 no está dentro del dominio, porque 3 menos 3 es 0, el logaritmo neperiano de 0 no se puede hacer. Fijaros en estos ejemplos que ya corresponden más al nivel de primero de bachillerato. En el primer ejemplo, lo primero que tengo que averiguar que es el denominador, tengo que averiguar cuándo se hace 0. En este caso tengo una ecuación del segundo grado. Puedo factorizar esta ecuación sacando factor común, la x por x menos 5 igual a 0. Entonces lo que me queda es x igual a 0 y x menos 5 igual a 0. X igual a 0 sería el primer resultado y aquí x igual a 5 sería el segundo resultado. Esos puntos ¿son del dominio o no? No son del dominio. Entonces yo contesto que el dominio son todos los números reales excepto aquellos que hacen 0 el denominador. Fijaros ahora que tenemos una raíz de 5x menos x al cuadrado, con lo cual la raíz para que se pueda hacer el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Y entonces ya nos vamos al tema de desigualdades. ¿Cómo se resolvía estas desigualdades? Primero había que resolver la ecuación de segundo grado igualando a 0. Os recomiendo que lo ordenéis de mayor a menor grado. Y ahora que lo tenemos aquí, podemos hacer lo mismo que antes. Podemos sacar factor común la x. Si sacamos factor común la x, lo que tenemos es algo muy parecido. Nos queda esta expresión. Otra vez, los resultados van a ser los mismos. X igual a 0 y x igual a 5. Pero cuidado, si recordáis en desigualdades, el siguiente paso era en la recta real representar esos dos puntos, 0 y 5. Partíamos la recta real en 3 trozos en este caso. Y en esos trozos, el signo que corresponde a 5x menos x cuadrado era igual. Con coger un punto de cada uno de estos trozos de la recta, por llamarles de alguna forma, sería suficiente. Es decir, cojo por ejemplo entre el 0 y el 5, 1. Lo vamos a hacer mentalmente. 5 por 1, 5. Menos 1 me da positivo o negativo. Positivo. Cojo ahora el menos 1 por ejemplo. Y el menos 1 me quedaría negativo. Y podéis hacer lo mismo del 5 al infinito y me da negativo también. Eso quiere decir que solo es positiva entre el 0 y el 5. El dominio en este caso serán todos aquellos números para los cuales puedo hacer la operación, es decir, todos aquellos números que hacen el radicando mayor o igual que 0, que son del 0 al 5. ¿Cerrado o abierto? Cerrado porque en este caso incluyo el 0 e incluyo el 5. Bueno, el último caso, fijaros que es un caso de restricción del dominio. Fijaros que si tengo x al cubo menos x cuadrado, si el ejercicio me dice que x solo toma del 0 al 8, pues no tengo que hacer ningún cálculo. Yo simplemente comento que el dominio, el ejercicio me está diciendo que solo tome, ahora lo vamos a ver gráficamente, del 0 al 8. Vamos a visualizar ahora la representación gráfica de las funciones que hemos dicho antes. Vamos a empezar por 1 entre x. Fijaros, 1 entre x el dominio era todo r menos el 0, pero quiero que lo veáis en la gráfica. Fijaros, todos los números tienen imagen. Por ejemplo, el 4 será un cuarto 0,25, excepto el 0. El 0 no tiene imagen porque no se puede dividir por 0. ¿Qué ocurre en este caso? Y ya me adelanto, cuando veamos límites, veremos que si yo me acerco al 0 por su izquierda, me voy ¿a dónde? Al menos infinito. Y si me voy al 0 por la derecha, no me voy al menos infinito, me voy al más infinito. Lo importante es que, aunque aquí lo parezca, nunca llega a cortar al eje Y. Nunca el 0 llega a tener imagen. Si nos vamos a 1 entre x menos 2, va a aparecer la misma gráfica pero trasladada. O sea, es la misma pero me voy al 2. Fijaros ahora el logaritmo neperiano de x. El logaritmo neperiano empieza a tomar valores el dominio en el 0. Os fijáis que aquí no hay imagen. A la izquierda del 0. Del 0 al más infinito. El 0 otra vez no tiene imagen. Aunque aquí lo parezca que llega a tocar al eje Y, no lo toca. Y fijaros que antes os dije que cogierais la calculadora y probarais números del 0 al 1. Y nos daban valores negativos, ¿lo veis? A partir del 1 ya son todo valores positivos, ¿vale? Y nos vamos al infinito. Si recurrimos al logaritmo neperiano, pero en este caso de x menos 3 ocurre algo muy parecido, pero en este caso es el 3 el que actúa como antes hacía el 0. Y las gráficas que hemos dicho, muy interesante esta, porque es la función que hemos restringido en nuestro ejercicio del 0 al 8. Pero en verdad, x al cubo menos x cuadrado, el dominio sería todo r. Pero en este caso, del 0 al 8, me tengo que ir un poquito más para arriba.
La función aquí se acaba. Eso es lo que quiero que veáis, que cuando x vale 8 la función se acaba ahí. Esta función toma valores hasta el 0, vuelve a tomar valores del 0 al 5 y a partir del 5 también, pero justo en el 0 y en el 5 otra vez hay como unos saltos. Y por último, raíz de 5x menos x cuadrado, el dominio habíamos dicho que era del 0 al 5, ¿no? Pues aquí lo tenéis, ¿vale?